Pero me quiero detener en el comentario editorial que habitualmente hacemos a esta hora, en el comienzo de nuestro puro contenido, cuando ya pasaron 10 minutos de las 4 de la tarde, en un par de aspectos a propósito de la elección de Estados Unidos, casi como una enumeración, que la simple formulación al aire de estos conceptos ya indican una hoja de ruta del pensamiento. La primera es que, de haber ocurrido esto en otro país, que tenemos el ejemplo de Bolivia hace un año, ya la Organización de Estados Americanos y el conjunto de la prensa internacional estaría hablando de la democracia en peligro y estaría hablando de la falta de libertad, de Estado de Derecho, de garantías constitucionales, de transparencia en el voto, y estaría pidiendo prácticamente la intervención electoral de algún tipo de organismo internacional. Pero claro, esto pasa en Estados Unidos, y como dice ese viejo dicho que a veces se enumera como chiste y a veces como verdad absoluta, en Estados Unidos no hay golpes militares porque en Estados Unidos no hay embajada de Estados Unidos. Entonces nadie va a ir a cuestionar la forma de votación, la irrepresentatividad que terminan teniendo los presidentes norteamericanos, la construcción que se hace en base a los aportes millonarios que van determinando las distintas fórmulas de campaña y eso determina luego el candidato de los partidos mayoritarios. Nadie va a ir a cuestionar eso porque fundamentalmente no se cuestiona el orden establecido. Pero acá, en estas pequeñas líneas, nos vamos a permitir no solamente lo mismo que decimos de la política argentina, lo mismo que decimos de la discusión pública en nuestro país. No se trata solamente de la forma acá, no se trata solamente de la hojarasca, de la manera en donde y en la cual los ciudadanos norteamericanos y ciudadanas de ese país eligen a sus mandatarios y a sus gobernantes. Se trata del contenido. Poco se habla del contenido profundamente desigual de la economía norteamericana. Poco se habla de lo que cuesta la salud en Estados Unidos, ni hablar la educación. Y eso forma parte también de la discusión democrática. Durante décadas Estados Unidos se erigió como el paladín de la democracia, como el garante de la democracia. En nombre de la democracia que ellos propugnan, se han llevado a cabo golpes de Estado. El último, insisto con el dato, hace un año, en la Bolivia hermana, en la república en donde Evo Morales iba por su reelección, y rápidamente la cuestión se enturbió cuando se vio que Evo lograba su reelección, con acusaciones de fraude nunca probadas y con una intervención de la OEA de manera escandalosa a favor de lo que luego sería el golpe que todavía encabeza el gobierno de facto Jeanine Áñez. Ahora, en Estados Unidos eso no se cuestiona. Y repito el concepto, no es solamente la forma que tiene que ver con un colegio electoral, que en la Argentina tuvimos hasta hace menos de 30 años. Raúl Alfonsín fue electo de esa manera. Carlos Menem en su primera presidencia fue electo de esa manera, conformándose un colegio electoral. Claro, la diferencia que en su momento Alfonsín y Menem habían sacado una buena cantidad de votos, lo que le daba la mayoría directa en el colegio electoral, que simplemente cumplía la formalidad de constituirse para elegir al presidente que las urnas habían dictaminado. Pero no pasa lo mismo en Estados Unidos. Hace 4 años Hillary Clinton sacó 3 millones de votos más que Donald Trump y fue electo presidente el actual mandatario. Y ha habido otros casos, el caso de George Bush hijo en el año 2000, cuya resolución se dio recién el 16 de diciembre de ese año. Las elecciones habían sido, como ocurre siempre en ese país, el primer martes de noviembre, y más de un mes y pico después la Corte Suprema de Justicia entendió que era Bush hijo el ganador, pese a que Al Gore había sacado también más votos en términos nominales que el que sería por 8 años presidente de Estados Unidos. Entonces, forma y contenido, sustancia y maneras. Se habla mucho de las maneras, pero es hora también de hablar de cómo esa democracia, y la pausa implica en este caso comillas,
de cómo esa democracia también tiene un contenido de muy baja calidad. Entonces, la democracia en Estados Unidos está en cuestión. Claro, a nadie se nos va a ocurrir pedir que la comunidad internacional intervenga, pero sería bueno alguna vez que se empiece a dar vuelta a esta historia y que seamos nosotros los que nos erijamos en fiscales de la gran nación del norte.